Songhua Renmin Gongheguo, o como lo conocemos al otro lado del mundo, la República Popular China, es uno de los países más relevantes en el panorama internacional. China es la segunda potencia económica más grande del mundo y un peso geopolítico gigante a lo largo de Asia, África y América. Como si esto fuera poco, también es un país particularmente extraño, siendo el segundo país más poblado del mundo, regido por una economía intervencionista que ha duplicado en menos de 50 años la esperanza de vida de su población, con un crecimiento del 1.506% de su PIB, además de un partido comunista que ha sufrido múltiples transformaciones, acompañado de un régimen descentralizado a lo largo de su territorio. Bueno, de este particular sistema han surgido también decisiones como la política de un solo hijo, los masivos encierros post-COVID-19, la política de crédito social y la vigilancia sistemática de la población. Y esto todo ha ido de la mano de una persecución a la oposición o alternativas del Partido Comunista Chino. Frente a este panorama nos surgen distintas cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo el gobierno chino ha logrado construir y consolidar un Estado fuerte en 60 años? ¿Cómo funciona y cómo se organiza este Estado? ¿Y cómo organiza la vida de 1.3 billones de personas en el cuarto territorio más grande del planeta? Para poder responder a estas preguntas es necesario que realicemos un breve vistazo a la historia contemporánea china. Para ello nos remitimos al Bainian Gauchi, o el siglo de la humillación china. La pérdida de soberanía y estabilidad a lo largo del país plantearía las raíces para la posterior guerra civil entre los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao, de la cual emergerían los cimientos de la China contemporánea con la victoria de los comunistas en 1949, después de 4 años de guerra civil consiguientes a la liberación japonesa. Correcto, Daniel. De hecho, posterior al 49, la República Popular ganaría fuerza gracias a 4 factores, ¿no? Entonces, primero, una serie de victorias militares contra las fuerzas de la ONU en Corea y contra las fuerzas indias en los Himalayas, ¿no? Entonces, a ello se va agregando una perspectiva internacional de fuerza, un establecimiento sólido de la autoridad gracias a sus condiciones geográficas y un crecimiento económico positivo gracias a la industrialización. Sí, entonces esto fue fundamental para la consolidación. Pero entonces, Sofía, cuéntanos un poco más de qué pasó después. Sí, claro, Monique. Esta aparente estabilidad se vería fragmentada por una ruptura geopolítica con la Unión Soviética, el peso de grandes inequidades rurales y el aumento de poder para el grueso del partido, ocasionando así descontento y disturbios. Fruto de esto surgiría el gran salto adelante, un intento de ganar mayor poder en la agricultura y la industria. Aquí las cosas comenzarían ya a salirse de control, provocando hambrunas masivas con un saldo de 30 millones de fallecidos, fruto de la poca productividad y mala organización. Gracias a este no tan pequeño desliz, Mao iniciaría una purga, la gran revolución proletaria, que terminaría en un debilitamiento masivo de las instituciones y del Estado. Correcto. De hecho, después de estas desgracias, y gracias a la muerte de Mao, el ala reformista del partido, de la mano de Deng Xiaoping, tomaría el poder en 1978, iniciando así una serie de reformas de corte capitalista, dando paso a un dramático incremento en la producción, masivas migraciones a las ciudades y un mejoramiento de los ingresos de los campesinos alrededor del país. En materia institucional, estas reformas se verían acompañadas de un aumento en la descentralización del país, en parte por la necesidad de apoyo de parte de las autoridades locales para la implementación de estas reformas. Y bueno, el resto pues es historia. Claro, y es que fueron las reformas de Xiaoping las que iniciaron el motor del que se convertiría en uno de los gigantes económicos y políticos del mundo, bajo una dictadura de régimen único, cuyo funcionamiento ya les vamos a explicar. Bueno, ahondando en ese peculiar funcionamiento, podemos decir que China cumple con las características de un régimen autoritario: sometimiento de la población a una autoridad jerárquica, carencia de rendición de cuentas, todo mientras que las autoridades políticas son elegidas por una porción reducida de la población, el selectorado. De la misma manera opera en el polo comunista. Claro está, con varios principios capitalistas de mercados libres y apertura extranjera, supervisados por una élite que opera como vanguardia de la revolución y el control de la totalidad del aparato estatal. Me gustaría resaltar que en ese cuento de rosas, pues no todo salió tan bien. Particularmente uno de los hechos más reconocidos de la brutalidad del régimen chino se dio por esas épocas, con la masacre de Tiananmen en 1989. Misma que terminó con una brutal represión de parte del ejército a múltiples sectores, en su mayoría estudiantes que clamaban por una apertura democrática del régimen represivo. Sí, es que entre los regímenes autoritarios tenemos aquí una dictadura de partido único, gracias a la hegemonía del Partido Comunista Chino y sus restricciones al poder. Entonces, no fungiendo como una oligarquía, gracias a la alta institucionalización y al alto número de miembros del partido que ejercen el poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, China opera como un régimen mixto unicameral, marcado por una monopolización del poder por parte del PCC y un amplio grado de autonomía regional y descentralización. Sí, efectivamente.
Así la política china se ve permeada por una serie de relaciones entre el partido y las instituciones de gobierno, controladas por estos con una contraparte a nivel regional. De este modo, el partido dicta las líneas generales de la política, controlando las posiciones más importantes. Entonces, actualmente el secretario general del partido o el líder supremo de la República China es Xi Jinping. Gracias al hermetismo del país, no sabemos claramente qué factores inciden en su elección, pero se teoriza que es una mezcla de nepotismo y lucha entre fracciones por el poder. Conocemos tan poco de lo que ocurre al interior de muchos países asiáticos y de China en particular. O sea, tú miras acá y no vas a encontrar a nadie que tenga tanta experticia en la política doméstica china como lo vas a ver con toda la gente que sabe de la política doméstica estadounidense. Precisamente porque durante mucho tiempo estuvimos como muy aislados y muchas de las interpretaciones que como que aquí se han aceptado de estos países vienen directamente de una lectura y de una visión pues estadounidense, eurocéntrica. Sin embargo, el poder en China no recae solo en esta figura, es decir, a pesar del innegable poder de Xi Jinping, el verdadero poder recae en el Partido Comunista Chino como organismo y su élite. En el partido el poder recae en el Comité Permanente del Politburó, compuesto por 7 miembros, anteriormente 9, entre los cuales se encuentra el secretario general Xi Jinping, líder máximo del PCC y del Estado y el Ejército de la República Popular China, el premier de gobierno actualmente Li Keqiang, el presidente del Consejo Nacional Popular, entre otros líderes provinciales y ministeriales de alto calibre. Aquí no se puede, y yo creo que esa es una de las cosas por las cuales este llamado ascenso de China genera como tanto malestar y tantos cuestionamientos en el resto del mundo. Y básicamente es muchas de las cosas que estamos discutiendo y que han ocurrido no habrían sido posibles sin la existencia del Partido Comunista Chino, ¿sí? Para bien o para mal, ¿no? Porque aquí podemos encontrar como distintas opiniones acerca de, bueno, tal vez esto ha sido posible porque no tienen que estar cambiando de partido, porque no tienen que estar pasando por una serie de elecciones. Y el poder del partido es absoluto. Y digamos, es desde ahí donde se generan todas las, digamos, como todas las decisiones, lo que se hace, lo que no se hace, el control de todas las instituciones, digamos, sí, el control de todas las instituciones es del partido, ¿no? Pero está también tan integrado en la mentalidad doméstica que yo creo que es como esta idea de que el pez no se da cuenta de que está rodeado de agua. Sí, de hecho, estos miembros forman junto con otras 15 personas el Buró Político, que se reúne aproximadamente una vez al mes. Y también a su vez todos ellos forman parte del Comité Central del Partido Comunista de China, la asamblea de más de 300 delegados del partido, cuyas reuniones se celebran anualmente y que genera las pautas para los más de 80 millones de funcionarios que trabajan en el Partido Comunista Chino. Es más, no sé si sabían, pero desde noviembre de 2012 se han visto varias deserciones por parte de los miembros del Comité del Partido Comunista. Esto debido a que exceden la edad de 67 años. En 2012, 7 de los miembros de su anterior Comité Central se retiraron por haber excedido este límite. 5 años después se retiraron 5 nuevos miembros. El año pasado, el ex líder del partido, Hu Jintao, fue retirado a la fuerza de la Asamblea, una jugada política que denota el gran poder de Xi Jinping. El expresidente parece confundido. Xi Jinping llama a alguien y da una orden señalando los documentos. El bedel los coge y toma del brazo a Hu Jintao para llevárselo. Él opone resistencia. Sin saber qué se dijeron, solo caben conjeturas. Una sería la expulsión de Hu Jintao para simbolizar una ruptura con la era anterior. Otra para evitar una situación embarazosa, como que Hu Jintao, al no ver a ninguno de los suyos en los órganos de poder del partido, votará en contra. Creo que tú te referías ahorita al caso de Hu Jintao. Hu Jintao, digamos, salen estas imágenes en el marco del Congreso del Partido Comunista, que es un evento impresionante, y vemos como a Hu Jintao, que ya es un adulto mayor, y por alguna razón no queda claro, o sea, como que lo están escoltando y casi que lo sacan a las malas. Y el señor, o sea, es muy diciendo, porque el señor trata como de coger a Xi Jinping como, oye, ¿qué pasa? Y no importa, lo sacan. Cuando es Hu Jintao. Pero eso como que no importa en ese momento. Entonces, yo creo que sí hay una concentración del poder, sí, típico autoritarismo, que cada vez es más grande, sí, y que se está fortaleciendo como esta posición fuerte dentro y fuera o sea, como dentro y fuera de China. Sí, de hecho lo que pasa en China es que no existe separación de poderes ni checks and balance. Las mayores distinciones se dan entre los órganos de gobierno, comisiones, ministerios y otras oficinas, resaltar que siempre están vinculados a su vez al partido, y los propios organismos de control y organización del partido, el comité central, el departamento organizacional y el subdepartamento.
Y pues claro está la subárea legislativa, regida por el Congreso Nacional Popular, al que el Tribunal Popular Supremo rinde cuentas. De ellos hablaremos posteriormente. Los órganos de gobierno están formados por el presidente, el vicepresidente, elegidos por la Asamblea Popular, el primer ministro, elegido por el presidente y aprobado por la Asamblea Nacional Popular, y el Consejo de Estado, además de un conjunto de comisiones, ministerios y oficinas que se extienden por todo el Estado chino. Sí, Daniel, de hecho, el gobierno se encarga de la creación e implementación de políticas y está liderado por Xi Jinping. A su vez, el órgano más importante del gobierno es el Consejo de Estado, o sea, el Gobierno Popular Central de la República Popular de China. Este es el órgano administrativo supremo y que es dirigido por el primer ministro Li Keqiang. Este es un órgano súper peculiar, ya que al no existir separación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, se encarga del desarrollo de leyes políticas, además de la Oficina de Asuntos Exteriores, no sé si sabías, llevando el día a día de la institución de gobierno a la par que rige una serie de suborganismos de implementación de las que emergen ministerios centrales, comisiones, buros y oficinas, con sus contrapartes a nivel regional, pero de estas ya les cuento más adelante. Sí, de hecho es que del Consejo de Estado se deriva una burocracia muy pesada que está compuesta por 30 ministerios, comisiones y burós que manejan desde el arte, la economía, la agricultura, la infraestructura, educación y la seguridad nacional. Entonces, para el manejo de estos temas, estas organizaciones se agrupan en pequeños grupos de liderazgo que son llamados Xitongs, que están regidos por el Consejo de Estado. Y cada uno de estos tiene su propio liderazgo coordinado por políticas y resolviendo conflictos entre como una o más burocracias. Y es que si lo pensamos bien, y más para nosotros que venimos de un sistema totalmente diferente, es que el aparato burocrático chino es muy particular, porque es que todas sus instituciones están profundamente conectadas entre sí, entonces forman redes gigantes que están interrelacionadas. Como dato curioso, oficinas del más bajo nivel, como la venta de tickets en una estación de tren, en un pueblo o de provincia, están supeditadas a organismos de mayor escala, como el Ministerio de Transporte. Otro caso curioso son las bibliotecas que responden al Ministerio de Propaganda y Organización Social, mismos que responden al Consejo de Estado, que a su vez responde al Comité Permanente del Partido Comunista. Sí, o sea, no sé si saben, pero me parece que vale la pena resaltar que las posiciones clave desde ministros oficiales de partido, los recursos y el personal que estos tendrán son elegidos por el comité de partido por medio del comité Bianwei, compuesto por oficiales del Consejo de Estado, el ministro de Finanzas y el de Personal. Y claro, el Departamento de Organización de PCC, obviamente, reforzando, como siempre, su control sobre la totalidad de la institucionalidad estatal. Total, sí, como mencionaste con anterioridad, este repertorio institucional se mimetiza en todas las divisiones administrativas chinas. Esto es a través de sus 23 provincias, 5 regiones autónomas, que son el Tibet, Xinjiang, Guangxi, Nishan y Mongolia Interior, 4 municipalidades y sus 2 regiones administrativas especiales, que son Hong Kong y Macao. Sí, es que como si esto no fuera poco, entonces cada provincia está compuesta por prefecturas, además 151 ciudades, y que están divididas en distritos. A ellos se ven agregados entonces condados y localidades, dando paso a 2.861 condados, que están divididos en municipios y pueblos, y 32.944 localidades a lo largo del país. Y entonces para cada una de estas divisiones existe un órgano de gobierno. Por ejemplo, entonces el Ministerio de Agricultura está derivado del Consejo de Estado y cuenta con su propio buró para cada provincia, un departamento para cada prefectura, una sección para cada condado y una oficina local para cada localidad. El partido está en todos lados y encontramos autoritarismos regionales, digamos, encontramos como estas filiales, como estas figuras súper importantes en cada una de las, digamos, en cada una de las regiones. Claramente hay diferencias abismales entre las ciudades grandes en las que uno siempre está pensando y en lugares pues más chiquitos, en lugares más recónditos, pero en mi opinión la dinámica simplemente se repite, ¿sí? O sea, es una gran estructura. O sea, el organigrama es gigante, pero solo la vamos repitiendo. Entonces tenemos como una super figura a nivel central y de ahí se derivan como esos comités y luego como unos subcomités y lo mismo va a ocurrir en el contexto doméstico, pero siempre teniendo el favor del gobierno central. Si tú no tienes el favor del gobierno central, no puedes sostenerte. Y son también como muy conocidas digamos como las sanciones al interior del partido. Esta mega red opera con un alto grado de autonomía, en parte debido a que sería sumamente complicado, por no decir contraproducente, intentar controlarlas desde Beijing, llegando incluso al grado de libertad en que algunos gobiernos locales pueden ignorar ciertas órdenes dictadas por el gobierno central. Ante esta locura administrativa nos surge la pregunta por cómo el partido chino logra controlar las agencias de gobierno a lo largo del país, y más cuando esos ministerios no ejercen control directo a nivel local. Sí, la respuesta está, como lo mencionaste antes, en el departamento organizacional del partido, el Sushiwo. Este tiene la potestad de nombrar, ascender y revocar a los miembros más importantes de las organizaciones de nivel nacional y subnacional, controlando gabinetes de ministros, gobernadores provinciales, managers de fábricas de propiedad estatal, todo. Y ahora, adentrándonos un poquito en la subsección legislativa, tenemos el Congreso Nacional Popular, que está formado por alrededor de 3.000 diputados y que sirve como foro al debate para los procesos de consolidación y creación de leyes en China. Entonces se reúnen una vez al año. Y también el Comité Permanente, que opera como espacios de deliberación con las élites del partido.
partido, pues. Efectivamente, los diputados a las asambleas populares de distritos y provincias elegirán diputados a las asambleas populares municipales. Estos a su vez elegirán a los diputados para la Asamblea Popular de Provincia y estos a los diputados para la Asamblea Popular Nacional. Sí, los candidatos a presidente, vicepresidente, secretarios general y miembros del Comité Permanente de la APN, candidatos a presidentes de la Comisión Militar Central y candidatos a presidente del Tribunal Supremo del Pueblo y fiscal jefe son todos nombrados por el Presidium de la APN. Luego de que la lista propuesta sea deliberada por las delegaciones, el Presidium determinará la lista de candidatos oficiales con base en las opiniones de la mayoría de los diputados. Finalmente, es importante mencionar el Ejército de Liberación Popular, porque es que este responde a la autoridad institucional del partido en vez del gobierno. Y además está fuertemente ligado a la institucionalidad a través de espacios como el Comité de Asuntos Militares. De hecho, la convergencia del poder militar y la autoridad institucional del partido es evidente en órganos como el Comité de Asuntos Militares, ahora llamado Comisión Central Militar, pues en sus posiciones más altas generalmente se han encontrado los secretarios generales del partido. Sí, entonces es que la Comisión Central Militar se encarga de supervisar todo lo que respecta al Ejército de Liberación Nacional, desde su doctrina hasta detalles mínimos como el personal o la estrategia, y muchos más. Los actuales líderes del Central Mill fueron elegidos por Xi Jinping y fueron anunciados el 22 de octubre de 2022. Según el análisis del experto en seguridad nacional y política de exterior Lyle J. Morrison, la reciente selección resulta muy interesante, principalmente porque Xi Jinping rompe con las normas no tradicionales de este proceso. Va a ir en una línea más dura, dentro y fuera. Lo que el Estado, lo que el Partido Comunista Chino ha logrado en los últimos 40, 50 años no tiene precedentes. Y yo no creo que eso se vaya a reversar. Mucha gente dice, no, pero es que la gente está saliendo a protestar, un montón de gente se está dando cuenta de un montón de cosas. Yo tengo grandísimas dudas acerca de qué tanto impacto puede tener esto en el funcionamiento del partido y de cómo funcionan las dinámicas sociales allí. Entonces, yo solo creo que... Bueno, esperamos que hayan disfrutado este episodio sobre las instituciones de China, un país sin duda interesante por ser un caso sumamente particular, con un sistema político muy distinto para nosotros, además de una sorprendente gestión burocrática, un estado fuerte que se consolidó sorprendentemente rápido, convirtiéndose en un peso geopolítico de gran importancia. Claro está, sin olvidar sus no tan positivas intervenciones en el Tíbet y Taiwán, además de su control autoritario sobre la población. Te esperamos en nuestros próximos episodios de este podcast, lleno de identidades e intereses, en un caso que tiene mucho para enseñarnos. Gracias.